Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos en esta noche, ¿verdad? A una enseñanza más de lo que va a ser la adoración. Como les habíamos comentado, vamos a seguir con esto de la adoración. Entonces, espero que me escuche bien, que me entienda, ¿verdad? Y espero que en esta noche, pues, la palabra de Dios y la presencia de Dios pues esté con nosotros, ¿verdad? Les voy a pedir que en esta noche vamos a primeramente a orar, ¿verdad? Para que Dios sea el que nos abra el entendimiento para poder entender su palabra y lo que Él nos quiera enseñar en esta noche conforme a su voluntad. Amén. Pues les voy a pedir que oremos en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido estar un día más delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias porque nunca nos dejas, no nos desamparas. Gracias, Señor, porque sabemos que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. En esta noche queremos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra boca, Señor, y Señor, puedas utilizarme, Señor, para poder enseñar a tu iglesia, Señor, lo que tú quieres que aprendamos a adorarte de la manera correcta, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu nombre conforme a tu palabra y conforme a lo que tú tienes estipulado en esta noche. No queremos hacer nada que no sea que se salga de tu voluntad, sino sé tú el que nos guíe, nos capacite para la buena obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos, las 2 semanas pasadas hablamos sobre la adoración, ¿verdad? Y el día de hoy quiero volver a rectificar un poquito sobre lo que significa la palabra adoración. Y dice, la adoración es rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un ídolo falso o puede ser el Dios vivo o verdadero. Pero la esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser superior. Ese ser superior sabemos que es Dios. Para nosotros como cristianos, nuestra alabanza y nuestra adoración y rendir el honor debe de ser a Dios nada más, ¿verdad? A ese ser superior, porque cualquiera, como yo les decía la semana pasada, puede rendir una adoración a cualquier persona, pero nosotros en lo personal debemos rendir honor y reverencia y alabanza y gloria a nuestro Dios. Nosotros como cristianos ese debe de ser nuestra base de nuestra adoración, y de hecho nuestra base de la verdadera adoración es la naturaleza de Dios. La base de la verdadera adoración es la naturaleza de Dios. Esa es la base de la verdadera, la verdadera adoración. Es la naturaleza de Dios, lo que Dios es. ¿Sí? Esa es la verdadera naturaleza de lo que nosotros debemos entender en esta noche, ¿verdad? De que debemos entender la naturaleza primero de Dios para poder adorarle de la manera correcta. Esa va a ser nuestra base de la adoración, ¿sí? El día de hoy, después de repasar de lo que es adoración, ¿verdad? Porque debemos entender primero qué es la palabra adoración, y sábado con sábado nos van a repetir lo mismo de lo que es la palabra adoración. Sabemos que muchas veces decimos, ay, es que ya me lo dijo. Sí, pero una cosa es que nosotros lo digamos y una cosa es que lo entendamos. Entonces en esta noche debemos entender lo que es la palabra adoración. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar sobre los principios regulativos de la alabanza. Ustedes me dirán, ¿qué es eso, no? ¿Qué son principios regulativos de la alabanza? Pues principio, sabemos que significa que es el comienzo o el inicio de algo, o de alguna cosa, o de algo, ¿no? O un estreno de algo. Sí, por ejemplo, hay muchas películas que se dividen en sagas, vaya, el ejemplo, El Señor de los Anillos, el inicio, luego viene El Señor de los Anillos, la Resurrección del Rey, no sé, algo así, pero son secuelas, y sin embargo, pero debe de haber un inicio, debe de haber un principio. Entonces, eso es lo que nosotros el día de hoy queremos hablar.
el principio, y vamos a decir que es regulativo, algo que regula, o sea, van a decir, pues sí, ¿no? Pero dirige o concierta. ¿Y qué significa la palabra regula? Mide, ajusta o determina reglas o normas. Eso significa regula, o sea, que viene de la palabra regula, regulativo. O sea que el día de hoy vamos a entender el inicio o el comienzo que determina las reglas o normas de la adoración. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender hoy, lo que queremos, bueno, espero poderme dar a entender qué es esto, qué es, cómo vamos tenemos que aprender y tenemos que iniciar a entender lo que es pues sí, o sea, vaya, cuál es la base de nuestra adoración. En esta noche vamos a entender cuál va a ser nuestra base de nuestra adoración. Es un tema un poco largo, pero es un tema más informático, pero también con bases bíblicas, no tan solo, pues dijeran, o sea, bases así nada más por leer o así, sino también vamos a mover el día de hoy mucho nuestra Biblia, así que espero que puedan, pues irme siguiendo un poquito. Amén. Dice, bueno, vamos a leer un poquito. Y aún en el plano terrenal, cuando nos acercamos a un ser que por alguna razón es superior a nosotros, un rey, un presidente o un ministro, no podemos hacerlo como bien a nosotros nos parezca, más conveniente, sino siguiendo el protocolo recibido. La Biblia nos enseña que el Rey del Universo ha establecido en la Biblia un protocolo que los hombres deben seguir para acercarse a él. Un protocolo que debemos revisar cuidadosamente y que los teólogos del pasado le han llamado el principio regulativo de la adoración, lo que el principio declara es que Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manera que nosotros no debemos tomarnos la libertad de adorarle como a nosotros nos parezca más conveniente, sino como Él lo ha establecido en su palabra. En esta noche vamos a entender un poquito cómo va a ser la verdadera adoración a Dios, pero conforme a su palabra, no conforme a nosotros lo creamos, conforme lo sintamos, porque a veces decimos, no, es que yo siento que la adoración a Dios debe de ser así. No, la adoración no es un sentimiento, es algo que Dios ya estipuló en su palabra. Es algo que Dios quiere enseñarnos, tanto como lo estipuló en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta noche es lo que quiero darles a entender un poco. ¿Sí? En el primer lugar que Dios les quiero dar a entender el día de hoy que en primer lugar que Dios es nuestro centro, no el hombre es nuestro centro. Muchas veces nosotros, como los de la alabanza, les voy a comentar algo. Nosotros muchas veces decimos, ay no, vamos a tocar esta alabanza porque a la iglesia le mueve, ¿no? O es que vamos a tocar esta alabanza porque a la iglesia, los remixes, ¿no? Un ejemplo, sabemos que la iglesia se goza cuando nosotros tocamos remix, ¿no? Así nosotros les llamamos, y nosotros sabemos que la iglesia se goza, pero en sí nosotros al día de hoy yo entendí que eso es, bueno, leyendo este tema y estudiando, eso está mal porque eso nada más es un sentimiento, pero no es algo que venga del corazón de Dios hacia nosotros, sino nada más es porque nosotros queremos darle gusto a la gente o para que la gente no diga, ay, no, es que hoy la alabanza como que no la sentí, como que no, fíjense como que no. O sea, no, porque nosotros entonces nuestro primer lugar no lo estamos dando a Dios, se lo estamos dando a la gente o al humano, y no debe de ser así. Nuestro centro de nuestra adoración debe de ser Dios. Ese es nuestro centro, esa es nuestra prioridad, que el centro de la adoración sea Dios. Y el segundo es que Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Dios es el único que nos va a establecer el modo en el que nosotros podemos adorarle. No el pastor, no el hermano, no, o sea, ni yo. Dios va a ser el que va a estipular la manera y el modo adecuado en el cual le vamos a adorar el día de hoy. Bueno, vamos a adorarle siempre, ¿verdad? No nada más el día de hoy.
Y tercero, que Él ha revelado su voluntad con respecto a su adoración. Él ya ha revelado su voluntad. ¿Y saben en dónde viene? En su palabra. Simplemente. Pero si no leemos su palabra, si no estudiamos o escudriñamos su palabra, no vamos a saber, o Dios no nos va a poder revelar cómo es que Él quiere que nosotros le adoremos a Él de la manera adecuada. Tristemente es fácil decirlo, pero pues ahora sí que, ¿cómo les explico? O sea, nosotros podemos decir, ay, sí, esto está mal, está bien, pero muchas veces si no nos estipulamos o no nos centramos en la palabra, no vamos a saber lo que está bien o está mal. Y el día de hoy vamos a leer unos, ¿cómo se podrá decir? Pues sí, ¿cuáles son los enemigos de... miren, vamos a leer. Tristemente es fácil decirlo que hacerlo, porque existen unos enemigos mortales del principio regulativo de la adoración, ¿sí? ¿Qué quiere decir mortales? Que son muertos, o sea, se mueren. Y muchas veces nosotros son enemigos mortales del principio regulativo de la adoración. Hay cosas, hay palabras o hay palabras que nos dan a entender el significado de lo que estamos haciendo mal nosotros como cristianos. ¿Sí? Eso es lo que me quiero dar a entender. Y esos enemigos mortales son los que vamos a ver el día de hoy. Enemigos que podemos nosotros aprender a matar con la palabra de Dios, simplemente con la enseñanza que Dios el día de hoy nos quiere dar a entender. Y el primero es el subjetivismo. Consiste en tomar al hombre y sus expectativas con la base del conocimiento humano, lo que yo siento, lo que me agrada, lo que me gusta, aquello para la cual me inclino y creo que está bien. El sujeto es la base del conocimiento. ¿Sí? Aquí nosotros no debe de ser, nuestro conocimiento no debe de ser la base, o sea, el sujeto no debe de ser la base de nuestro conocimiento. Nuestra base de nuestro conocimiento debe de ser la palabra de Dios. Simplemente el subjetivismo consiste en eso, de que nosotros creamos en la persona, creamos en lo que dice la persona. Muchas veces nosotros como los de alabanza podemos equivocarnos, muchas veces en decir, un grito de júbilo o podemos gritar y decir, sientan la presencia de Dios. O sea, no sé, hay muchas cosas que nosotros, como los de alabanza, me di cuenta que cometemos errores en respecto a nosotros llevar la alabanza a Dios, porque no es a ustedes. Ustedes nos acompañan, o sea, todos somos un templo, todos somos un solo cuerpo, y ustedes nos acompañan a llegar a la adoración verdadera a Dios. ¿Sí? Y eso es muchas veces lo que nosotros como cristianos no hemos entendido. Nosotros no somos más que ustedes como los de alabanza. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y ustedes y yo y todos los de alabanza adoramos a Dios juntos, unánimes. Nosotros no lo adoramos solos. Nosotros Dios nos puso ahí para poder a lo mejor guiarlos a nosotros tenemos que aprender primero qué es eso de la alabanza y de la adoración para nosotros poder guiarlos a ustedes a la verdadera adoración a Dios. Pero sin embargo, no depende de nosotros que usted aprenda a adorar a Dios. ¿Sí? Usted debe de aprender a adorar a Dios conforme a lo que Él dice y estipula en su palabra. Y nosotros no nos debemos de centrar en lo que piensa el hermano o la hermana o lo que nosotros pensemos. O usted no debe de ser nuestra base, usted no centrarse en nuestra base de nosotros y como sujetos. Usted no nos debe de ver a nosotros, usted debe de ver a Dios. Ese es el propósito. El sujeto es la base del conocimiento, del subjetivismo. O sea que nosotros como sujetos pensamos, creemos, sentimos que eso está bien, que nosotros hacemos lo correcto, como yo les decía, como nosotros como los de alabanza, vamos a poner esa rola porque a la iglesia le mueve, vamos a poner esa rola porque la iglesia se goza, y sin embargo no debe de ser ese el propósito, ¿sí? En el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos, o sea, no se sujeta, el subjetivismo no se sujeta a nada.
más que a uno mismo. Yo digo, no, yo es así y así son las cosas, y porque mis chicharrones truenan, así yo digo que son las cosas. O sea, no, así no debe de ser. Ese es el subjetivismo, ¿sí? Que nosotros no nos sometamos a ninguna autoridad, que nosotros creamos que nosotros tenemos la autoridad. Y aún usted que digan, ay, no, es que hoy la alabanza, como yo les decía, como que nada más no la sentí, como que hoy el día de, como que no llegó a la presencia de Dios, porque que la verdad hoy como que los de alabanza estuvieron desentonados, los de alabanza se equivocaron mucho, y luego hasta se ponen a cuchichear con el de al lado, viste, se equivocó, viste, se le salió un gallo a la hermana Belén, ¿no? O sea, y no es eso, o sea, eso es el sujeto, usted está haciendo, sin embargo, la adoración es personal, usted adora a Dios de la manera como Él va a estipular y nos va a enseñar en su palabra. Y yo voy a adorar a Dios de la manera en que Él estipula y enseña en su palabra. No como un sentimiento como nosotros creamos, ¿sí? No como no sujetarnos, sino nos debemos sujetar a la palabra de Dios. Tristemente, el subjetivismo está teniendo una mala influencia mayor en la iglesia contemporánea, sobre todo en lo que respecta a la alabanza a Dios en el culto público. Cada vez es más ampliamente aceptado el pensamiento, la idea de que la música es moralmente neutra. Lo importante es lo que se canta, la letra, porque la música no tiene importancia. Porque es moralmente neutra, por lo tanto, el tipo de alabanza que empleamos en el culto de adoración dependerá mayormente de nuestros gustos, ¿sí? O sea, como yo les decía, nosotros creemos que si tocamos el remix 5, la iglesia se va a gozar y así va a ser y así va a descender la presencia de Dios. Es porque a mí me gusta y porque yo creo que no importa la letra, sino la música. Yo creo que si pongo una alabanza movida, pues la iglesia se va a gozar y va a descender la presencia de Dios y va a llegar y va a tocar y va a adorar al Señor. Cuando eso no es cierto. Ese es el subjetivismo. Debemos entender que el subjetivismo no es lo que yo siento, no es sujetarme, no es que yo no me importe lo que dice, sino más bien, pues no, mientras se oiga chido, pues va, lo tocamos, ¿no? O sea, no. Por eso si hoy alguien se pone o tiene osadía de levantar su voz en contra de cierto tipo de alabanza en la iglesia, muchos de inmediato cerrarán sus oídos y no escucharán ninguno de sus argumentos, porque ya están presumiendo que esta persona le está tratando de imponer sus gustos personales en el culto de adoración y pueden decir, esa es su preferencia, no la mía propia. Y sí es cierto, fíjense, yo les voy a contar algo. Nosotros los de alabanza muchas veces decimos, no, es que, ¿saben qué? Como que esa alabanza no la vamos a tocar porque como no está muy movida, como que no, yo creo que no. Y muchas veces nosotros como de alabanza caemos en la rutina. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos una canción nueva y que creemos que la letra o es conforme la palabra de Dios, o muchas veces creemos que es una palabra que pues digamos, o sea, una alabanza que trae una letra, perdón, que sí, digamos, adora a Dios. Muchas veces la iglesia, cuando nosotros ponemos una alabanza o una adoración nueva, nada más se queda viéndonos, hermanos. O sea, en vez de decirle, Señor, llévame a adorarte verdaderamente, no, los hermanos se nos quedan viendo así como que, ay, esa alabanza como que no me gustó, como que es nueva, pero como que no la ensayaron muy bien y no se rifaron. O sea, no se trata de eso. Y nosotros como miembros de la alabanza lo vemos, porque estamos enfrente y los vemos de frente. Entonces es como que, híjole, mejor para la próxima ya no la tocamos porque como que la iglesia como que no le pareció y no le gustó. Y cometemos nosotros ese error como miembros de la alabanza. Sin embargo, no debe de ser así. Nosotros no nos debe de importar el sujeto, no nos debe importar la gente. No, a nosotros de alabanza no nos debe importar lo que ustedes piensen o lo que no, o lo que no, o lo que piensen o lo que no lo piensen, sino a nosotros nos debe de importar lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios manda en su palabra, cómo adorarle. Y si es la letra
es conforme al corazón de Dios, pues lo haremos, hermanos. Aunque a usted no le guste o aunque a usted no le parezca, nosotros lo haremos. Y ya dependerá de usted si usted se sujeta o no se sujeta a la adoración verdadera, porque ahora tenemos que emprender a dar la verdadera adoración a Dios. Nosotros debemos cuidarnos de no ser subjetivos, de acosar a otros falsamente de subjetivistas. No debemos presuponer sin haber oído o ponderado sus argumentos. No debemos suponer que si alguien se opone a cierto tipo de alabanza en la iglesia, debemos cuidarnos del subjetivismo, ¿sí? O sea, nosotros no nos vamos a predisponer a que, porque todos hemos sido subjetivismo, o sea, todos hemos sido subjetivos, vaya. Nosotros de alabanza se lo decimos porque así lo somos. También no les voy a mentir, mi papá es el pastor, ¿verdad? Y muchas veces mi papá nos dice, no, vamos a tocar tal rola, ¿no? ¿Y por qué? Porque le gusta, porque la gente se goza, pero sin embargo creo yo que ahora con estos temas que vamos a estar viendo, creo que vamos a entender que la verdadera base de la adoración es la naturaleza de Dios y esa es la que debe de ser y no ser subjetivos, o sea, no sujetarnos no sujetarnos a un sujeto, sino nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Creo que va a ser difícil aprender a adorar verdaderamente a Dios. Claro que sí, vamos a seguir cometiendo errores porque créanme que hay muchos ejemplos y hay muchas cosas que Dios enseña sobre su adoración que, wow, o sea, mi esposo y yo leyendo todos los textos bíblicos, es así de, no inventes, o sea, no nos habíamos dado cuenta muchas veces de lo que Dios estipula en su palabra, porque no la leemos con el entendimiento. Otro enemigo de los principios regulativos de la adoración es el pragmatismo, ¿sí? El pragmatismo dice, consiste en usar los resultados aparentes como tabla de evaluación, es decir, es válido lo que funciona, está bien lo que parece, exitoso, ejemplo. La iglesia canta con más entusiasmo cuando empleamos tal o cual ritmo musical, como yo les decía. Y también, o sea, viene junto el subjetivismo con el pragmatismo, ¿sí? Porque nosotros no nos queremos sujetar y por ende, pues decimos, pues vamos a leer o vamos a cantar conforme a lo que nosotros creamos o conforme, es que la iglesia se goza y se va a sentir la presencia de Dios. Y no es verdad. Ejemplo, la iglesia canta con más entusiasmo cuando empleamos tal o cual ritmo musical. Eso es un argumento pragmático. O esta forma de adoración parece llegarle más a la nueva generación. O sea, perdón, muchas veces nosotros también como jóvenes, bueno, yo me considero joven, aunque ya estoy casada, pero eh, cometemos ese error o incluso decimos, vamos a hacer no sé, vamos a hacer un alcance, ¿no? Vamos a alcanzar jóvenes. Y creemos que la música es la que va. No pensamos tanto en la letra, no pensamos tanto, sino pensamos en el ritmo, pensamos en eso, pensamos en que, pues si lo hacemos con música punchis, 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 o como lo que ahorita está de moda el reggaetón, pues así vamos a poder alcanzar jóvenes o vamos a poder alcanzar almas para Cristo, cuando no es así. Si Dios no está en nuestra adoración y no es nuestra base de esa adoración y no es nuestra base de ese proyecto que nosotros tengamos, que lo primordial debe de ser adorar a Dios con esa música, vamos a fracasar. Vamos a fracasar, así tristemente se fracasará. Y muchas veces, ahora yo entendí el por qué muchas veces, aunque hacíamos desayunos de matrimonios, hacían desayunos de niños, hacían alcance de jóvenes, hacíamos muchas cosas, hermanos, como no tienen una idea, y ustedes lo saben, es por eso. Porque perdíamos el enfoque, perdíamos el que
para poder llegar a esos jóvenes primero, o a esos matrimonios, o a esos, es que nosotros primero debemos aprender a adorarle a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Y porque creemos que la alabanza o la adoración que cantemos en esa música de alcance debe de ser para que a la gente le guste y diga, no, esa alabanza vamos a tocarla porque como que se escucha padre, y a lo mejor el hermano se anima a quedarse, ¿no? O el nuevo, ¿no? Más bien. Y sin embargo no es eso. No se trata de eso. Se trata de que en verdad cuando nosotros alabemos y adoremos a Dios, sea conforme a su palabra, conforme a su voluntad y conforme a su naturaleza. ¿Hay algo de malo que queramos que la iglesia cante con entusiasmo? ¿Usted qué cree? ¿Hay algo de malo? Yo creo que no. O sea, y de hecho, bueno, aquí dice que no. O sea, no hay nada de malo que podamos cantar, que podamos gozarnos en la presencia de Dios, porque Dios no está en contra de eso. Sin embargo, hay algunas canciones, como yo les decía, que muchas veces no entendemos lo que quiere dar a decir, y pueden acabar y pueden matar el espíritu de lo que es la verdadera adoración. Qué fuerte, ¿no? Porque ahora, o sea, usted antes de poner una alabanza, pues ya debe de decir, Señor, pues está bien esta alabanza, o no te estoy glorificando conforme como tú lo quieres. No quiero matar el espíritu de la adoración de Dios. O sea, y es el día de hoy debemos aprender eso. Debemos aprender que nosotros como cristianos, a partir de ahora, cuando nosotros queramos escuchar a algún artista, queramos escuchar a algún cantante, queramos escuchar alguna alabanza, decirle, Señor, este himno, esta canción está bien, es conforme a lo que tú quieres, es conforme a tu palabra, es conforme a lo que tú estipulas, porque no quiero matar el espíritu de tu adoración. No, se oye fuerte porque es matar, o sea, que dice que se muere y no vuelve más. O sea, alguien que está muerto no dice que sea inmortal, se dice mata el espíritu de la adoración. O sea, que no vuelve más. Y si Dios nos ha permitido el día de hoy empezar a entender lo que es su verdadera adoración, creo que le debemos de dar gracias, porque en sí, siendo sinceros, nuestro espíritu de nuestra adoración, hermanos, está muerto el día de hoy. Porque no hemos aprendido a adorar a Dios de la manera como Él se lo merece. Entonces, creo que el día de hoy tenemos que empezar a aprender lo que en verdad Dios quiere y cómo quiere que le adoremos conforme a su palabra. Ciertamente, el deseo de nuestro corazón acerca a las personas al culto de adoración, y es nuestro deseo predicar de tal manera que nosotros podamos llegarle a los jóvenes, como yo los decía, a los niños y a la nueva generación. No tenemos problema con ello. El problema está en usar nuestros criterios como tabla de evaluación y en decir lo que nosotros vamos a hacer o no hacer en el culto, usando eso como nuestro argumento. Si se usara ese mismo criterio para la hora de predicar la palabra, nosotros no podríamos predicar como Pablo. El consejo de Dios. Pablo predicaba, y sabemos que era un hombre muy grande bueno, o sea, que compartía la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, porque hay muchas cosas, muchos temas espinosos en la Biblia que no resultan atractivos para muchas personas. Por eso, cuando Pablo fue a Corintio, dice, vamos a Primera de Corintios 2, 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber qué cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo.
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo aquí nos quiere dar a entender que él predicaba siempre conforme a la voluntad el poder de Dios, ¿sí? Y que él siempre antes de predicar la palabra de Dios, siempre le pedía a Dios pues sabiduría para saber qué decir, ¿verdad? Pablo que ministró con su vida puesta en la popularidad. Pablo no usaba la predicación para llamar la atención en él mismo o en su capacidad de decir las cosas, ¿sí? Él no quería llamar su atención a él mismo. Él quería que todo fuera enfocado y su base era Dios. Esa era su base. Pablo, al conocer la cultura en esos tiempos, sabía que el método de Dios no era tan aceptable en esos tiempos, pero sabía también que si les daba lo que querían oír o si claudicaba de la fe de los corintios tendría un fundamento equivocado. Pues de esa misma manera, si Dios ha establecido su protocolo para que nos acerquemos a Él en adoración, ese es el protocolo el que debemos seguir, no lo que produce resultados aparentes, no lo que apele a la mayoría, no lo que encaje con nuestros gustos o preferencias personales. ¿Sí? Nosotros muchas veces creemos que la adoración o la alabanza, como ya lo dije, creemos que es conforme a nuestros gustos, nuestras preferencias, conforme a lo que la mayoría cree o piensa, pero no se trata de creer o pensar, se trata de creer y pensar conforme a lo que Dios manda en su palabra. Y Pablo era un gran ejemplo de eso. Por eso es que Pablo decía, o sea, que le temblaban hasta las piernas, imagínense. O sea, nosotros debemos de llegar a ese grado de que cuando nosotros queramos transmitir la palabra y queramos llegar a la adoración de Dios verdaderamente, nos deben de temblar hasta las piernitas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que esa es la voluntad y ese es el propósito de Dios, ¿sí? Y es conforme Él quiere que lo adoremos, no conforme a lo que nosotros creamos que sí está bien o está mal. Veamos algunos principios bíblicos que sustentan el principio bíblico regulativo de la adoración. Vamos a mover mucho nuestra Biblia y si hay algunos ejemplos que no les pueda dar, les voy a pasar las citas bíblicas porque son muchos ejemplos, pero para que ustedes lo puedan leer en casa. 1. Es prerrogativa de Dios y no de sus criaturas determinar la manera correcta de acercarnos a Él en adoración, porque la adoración es la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios mismo. Nos provee de Él en sus escrituras. Es decir, Dios tiene el derecho de decir de qué manera el hombre debe acercarse a Él. Pero no solo eso, recordamos que la adoración es la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios, de sí mismo en su palabra. Nosotros debemos, dice, la prerrogativa de Dios y no de sus criaturas. Pero primero vamos a entender qué es prerrogativa. Prerrogativa, es un permiso. Y es un permiso que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto. Esa es la prerrogativa. Dice, entonces vamos a leerlo así. Es un permiso de Dios y no de sus criaturas para determinar la manera correcta de acercarnos a Él en adoración. Leyendo un poquito más para poderlo entender, eso es lo que los principios bíblicos de la verdadera adoración de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Él nos está dando un permiso respecto a un determinado asunto. O sea, que quiere decir que Dios nos está dando permiso para aprender a adorarle de la manera correcta, pero conforme a su palabra, así lo dice. Porque la adoración es la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios mismo, que nos provee de Él en sus escrituras. Nosotros debemos de pedirle a Dios, cuando nosotros queramos adorarle de la manera correcta, que Él nos revele su palabra,
para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere que nosotros, que Él quiere que nosotros le adoremos. ¿Sí? Entonces Él nos está dando ese permiso, pero Él nos está dando ese permiso siempre y cuando nuestra base y nuestro fundamento sean la palabra. Todo debe de ser guiado conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros no podíamos conocer absolutamente nada de Dios si Dios no hubiese tomado la iniciativa de revelarse. Dios tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Vamos ahora a Mateo 11:27. Por favor, Mateo 11:27. Y dice así: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea, nosotros no vamos a poder adorarle y, perdón, nosotros no vamos a poder adorarle o vamos a poder entender hasta que Dios no se revele a nuestras vidas. Y Él se revela a quien Él quiere. Ahí lo dice en su palabra, lo dice en Mateo 11:27. Perdón. Perdón, hermanos. Hablando de la revelación divina, vamos ahora a Pablo. Vamos a primera de Corintios 2:11, perdón. Ahí vamos con Pablo. Primera de Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie va a conocer los pensamientos de Dios sino el propio Espíritu, ¿sí? Primero, imagínense, debemos de pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas para que nosotros podamos ir entendiendo poco a poco cómo Él quiere que le adoremos. Segunda, aprender a conocerlo. Dice aquí la palabra, nadie lo conoce más que el Espíritu de Dios. Entonces, quiere decir que nadie, absolutamente nadie, ha llegado a conocer verdaderamente la esencia de Dios. Entonces, pues yo creo que es un paso difícil y es algo difícil que nosotros como cristianos debemos aprender, ¿no? Que ir poco a poco y decirle al Señor, Señor, pues ayúdame a aprender y a entender tu naturaleza y a entenderte y pues a conocerte verdaderamente, ¿sí? Aquí vemos que solo Dios se conoce a sí mismo. Él tomó la iniciativa de darse a conocer el hombre a través de su creación y a través de su palabra. Eso que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras es lo que debe gobernar nuestra adoración. Es decir, su naturaleza determina cómo nosotros le debemos adorar. Ese es el principio primario de las Escrituras. La naturaleza de Dios. Como yo les decía en un inicio, la semana pasada me tocó compartirles y se me pasó ese punto importante de que nuestra base, nuestra adoración debe de ser la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios, ¿dónde la vamos a conocer? Pues en las Escrituras, simplemente. Y ahí es donde vamos a aprender a conocer a Dios verdaderamente. Ahora les voy a pedir que vayamos a Deuteronomio 4, perdón, Deuteronomio 4, 15, 19. Y vaya, aquí vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Bueno, aquí mi tema, bueno, como tema o como nombre de este pequeño párrafo que vamos a leer se dice prohibición de la idolatría. Y voy a pedirles que abran su entendimiento y que el Señor les ayude a entender. Amén. Dice así:
El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten sus ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo de los cielos, debajo del cielo. Hasta ahí vamos a leer hasta el 19. O sea, quiere decir que Dios está en contra, o sea, aborrece la idolatría. Aborrece que muchas veces nosotros como personas, y sin embargo no nada más como hijos de Dios, como yo les comentaba, porque todos los temas van ligados. Y como yo les decía la semana pasada, muchas veces nosotros nos hacemos ídolos, como yo les decía, al trabajo, nos hacemos ídolos de nuestros hijos, de nuestra esposa, nuestro esposo, de todas esas personas, y sin embargo Dios no le gusta eso. O sea, en su palabra no dice que Él es, miren, fíjense aquí como dice, estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes. O sea, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios de todos. ¿Sí? Estos astros, o sea, esto dice que son astros, no dice que son dioses. Los demás son animales, no dice que sean dioses. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces creemos o pensamos o sentimos que si yo espero que no me esté viendo alguien nuevo, y si sí, pues discúlpeme, pero por ejemplo, muchas veces le pedimos a Judas, ¿no? Y creemos que, ay, es que él me hizo el milagro, o es que no, ustedes no saben, mi mamá estaba bien enferma y yo le pedí a Judas y se salvó y se sanó, ¿no? Sin embargo, no es así. No es así, porque Dios no está en contra de que nosotros adoremos a nadie, porque aquí mismo lo dice, Él no puso a nadie más para adorarlo más que a Él, o para idolatrarlo. Él es el único y Él es el principal. Ni aun el sol, la luna y las estrellas, que hay muchos que dicen, ay, el sol de la luna, el Dios del sol, el Dios. No es verdad. Él dice que son astros, y lo dice su palabra. Son astros, y Él los puso, y como dice en Génesis, Él los puso para alumbrar en la mañana, para alumbrar en la noche. Son lumbreras, nada más. Pero no dice que sean dioses. Vamos a seguir. Aquí vemos que la razón que se le dio para prohibir el uso de las imágenes en la adoración a Dios es el hecho de que ellos no vieron ninguna imagen, no vieron una figura de Dios cuando Él vino al monte Sinaí a darles la ley. Si ellos trataban de representar a Dios a través de una figura física, lo representaríamos erróneamente, porque ninguna figura puede representar a Dios, porque Dios es espíritu. Recordemos, la semana pasada lo veíamos con los samaritanas. Dios se quería demostrarle a ella en espíritu, y dice, la semana pasada veíamos que Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Esto no es verdad, o sea, de que nosotros podamos adorar a alguien o que le demos, por ejemplo, decimos muchas veces, no, es que Dios está en la imagen, no sé, a través de la Virgen, ¿no? Dios a través de ella, podemos llegar nosotros a través de ella, y aquí mismo lo dice, que no es verdad, eso es mentira. No necesitamos una figura física, porque Él es espíritu, y el espíritu va con nosotros, su espíritu va con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces nosotros lo podemos adorar sin necesidad de tener a alguien físicamente, porque Él está con nosotros y está con usted y conmigo en estos momentos, porque su espíritu está aquí. Amén. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es la naturaleza de Dios lo que determina cómo debemos adorarle. O sea, la base de todo va a ser la naturaleza de Dios. No hay más, hermano.
Mientras no entendamos la naturaleza de Dios, no vamos a aprender a adorarle de la manera correcta. ¿Por qué nosotros usamos el púlpito y este método para predicar la palabra de Dios? ¿No sería más adecuado hacerlo de una manera más moderna? ¿O debería de ser más entretenida la predicación? Muchas veces creemos eso, o sea, creemos o sea, ¿para qué usar un púlpito? ¿O para qué? Pero es algo que le da reverencia a Dios. ¿Por qué este formato? Porque es el formato establecido por Dios. O sea, es algo que le da reverencia a Dios, ¿sí? En su palabra. Porque nosotros somos embajadores del Rey del Cielo, a traer un mensaje a los hombres de su parte. La manera que Dios estableció que se predicara su palabra de cierta manera es teológica y no cultural. ¿Qué quiere decir que es cultural? Como decía muchas veces que teológica es que el fundamento y la base es su palabra. No hay más. Y eso es lo que Dios estipuló. O sea, nosotros hacemos todo el culto y hacemos todo lo que hacemos en la iglesia porque Él lo estipuló en su palabra. No hay más, hermano. No es porque, es que el hermano se lo inventó o que alguien se lo inventó, o porque es una cultura que viene, que lo aprendemos como una receta de que, mi mamá me compartió la receta, pero esa receta se la dio mi abuelita y eso mi abuelita se la dio mi bisabuelita y así, o sea, que es que por generaciones y tras generaciones, y no es así. No es así, hermanos. Nosotros, nuestra manera de emprender a adorar a Dios debe de ser teológica. ¿Y por qué hacemos todo? Pareciera un ritual, pero no lo es. Simplemente es porque Dios lo estipuló así en su palabra. Hacemos lo que hacemos en su iglesia de Dios porque Él así lo estipuló en su palabra. No hay más. Aunque usted me quiera abogar, aunque usted me quiera decir, no es cierto, eso ya viene de generación en generación, porque lo traen de constitución, porque no es cierto, hermano. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Los medios de la adoración influencian a los adoradores en su adoración a Dios, es decir, así como la naturaleza de Dios determina la forma de cómo debemos adorarle, la forma como le adoramos afecta nuestro entendimiento de quién es Dios. Quién es Él determina la adoración. Y la forma en que lo adoramos dice algo de lo que nosotros pensamos que Él es. Una adoración superficial y ligera solo puede ser el producto de ideas superficiales y ligeras acerca de Dios. Y esa ligereza en la adoración contribuirá a que otras personas tengan opciones ligeras acerca de Dios. ¿Sabes, hermano? Imagínense, conforme usted adora a Dios, es conforme usted también lo va a representar a Dios. Qué duro. O sea que si usted no sabe adorar a Dios, pues entonces no está siendo un representante digno de Dios y no estamos siendo ni hijos de Dios y no estamos siendo nada en este mundo, porque no somos nada si no tenemos a Dios. Entonces, si nosotros adoramos a Dios con ligereza y no tomamos la importancia de la alabanza y la adoración, como lo decía Lisset, muchas veces dicen los hermanos, no, yo llego después de la alabanza, yo llego después de la adoración porque a mí no me gusta, a mí me aburre, no es que a mí no me gusta cómo cantan los jóvenes, es que desafinan, hermano, no hombre, si usted los viera, imagínense, si usted de esa manera, con esa ligereza, toma usted la alabanza y la adoración, entonces ¿cómo lo va a tomar a usted Dios? ¿Con qué ligereza? Entonces, si usted toma esa ligereza como no importante adorar a Dios, pues Dios nos va a ver de la misma manera. Y conforme usted vea la ligereza de la adoración y como usted no le aprenda a adorar a Dios y cuando usted no le aprenda, y yo, porque yo también me incluyo, cuando no aprendamos a adorar a Dios de la manera correcta y lo tomemos con ligereza, pues simplemente otras personas no van a poder opinar, otras personas no van a saber lo que en verdad es Dios. Porque recuerden que la naturaleza de Dios es la verdadera adoración. La forma impacta el contenido. Muchos dicen, no importa la forma, lo importante es lo que tú dices. No es así, sino también como lo dices. Porque el tipo de adoración determina el tipo de alabanza que nosotros le damos a Dios. O sea, que nosotros también, lo que usted diga, conforme usted lo diga, o sea,
todo es un factor, todo incluye, todo es un engrane, todo arma y todo se arma y todo es para llegar a una verdadera adoración a Dios. Y si ustedes lo hacen de la ligereza y no pensamos, muchas veces nosotros como los de alabanza, la verdad, a veces pues ya nos repetimos lo mismo cada domingo, decimos lo mismo cada domingo. ¿Y por qué lo hacemos? Les voy a decir por qué. Porque, y es verdad, y yo lo entendí ahora leyendo, porque nos falta leer más la palabra de Dios. Nos falta más eso a nosotros también como de alabanza. Porque muchas veces caemos en la monotonía de repetir y ser repetitivos, o como los católicos que repiten sus 10 Aves Marías, sus 5 Padres Nuestros y caen en la repetición como lo dice aquí, y no es eso. La verdadera naturaleza, la verdadera adoración es la naturaleza de Dios. Y es conforme nosotros, ¿cómo vamos a encontrar esa naturaleza de Dios? En su palabra. ¿Sí? La forma en como adoramos implica una comprensión del Dios vivo, del Dios verdadero. Por lo tanto, la forma como adoramos determina si crecemos en gracia. ¿Qué es gracia? Todos lo sabemos. Eso es gracia, es un regalo que no nos merecemos. Es algo que Dios nos ha dado y que no nos merecemos. Pero conforme a nosotros, o sea, dice aquí que conforme a nosotros aprendamos y adoremos a Dios, es conforme nosotros vamos a crecer en gracia. Entonces, imagínense, o sea, Dios nos dio el regalo, sí, nos lo dio y todos tenemos gracia, pero de nosotros depende que esa gracia crezca o que esa gracia mengue. Entonces, si nosotros queremos que la gracia de Dios crezca en nuestras vidas, pues debemos aprender a adorar a Dios de la manera correcta. La forma en cómo adoramos implica una comprensión del Dios vivo, del Dios verdadero. Perdón, ya lo había leído, disculpen. Ninguna iglesia es más grande que su visión de Dios. Y si nuestra adoración rebaja la majestad, la gloria de Dios excelso y del Dios altísimo, eso provocará que nos afecte como adoradores. Wow, hermanos. Muchas veces, fíjense, voy a volverlo a leer porque me trabé, pero es algo que la verdad a mí me clavó. Ninguna iglesia es más grande que su visión de Dios. O sea, ni la iglesia más grande, que la verdad no sé cuál sea, es más grande que la visión de Dios. Ninguna, hermano, ninguna. ¿Sí? Nosotros yo creo que como iglesia muchas veces nos hemos preguntado, ay Señor, ¿por qué no crecemos? Ay Señor, pero ¿sabe algo? El número de congregantes no determina la visión de Dios. Y si nuestra adoración rebaja la majestad, la gloria del Dios excelso y del Dios altísimo, eso provocará que nos afecte como adoradores. De ahí la importancia que Dios le da, no tan solo al hecho de que le adoremos únicamente a Él, sino que le adoremos tal como Él lo ha prescrito en su palabra. Muchas veces caemos, o sea, hay dos partes más bien. Una en que no sabemos adorar a Dios y otra que creemos saber adorar a Dios y nosotros, oh, Abba, Padre bendito, santo, no sé qué, y empezamos a exagerar nuestra adoración a Dios, pero no conforme al corazón de Dios, sino conforme a la naturaleza de Dios. Entonces quiere decir que eso tampoco está correcto, porque no debemos excedernos, dice aquí, no debemos excedernos, porque no, eso tampoco le gusta a Dios, que muchas veces, o a veces hacemos este tipo de adoración para, es que para que me vea el hermano, que yo sí sé adorar, y no es cierto. Esa no debe de ser la manera. La manera en que nosotros debemos adorar a Dios es conforme dice aquí, debe de ser gobernada por su palabra. La adoración debe de ser gobernada por su palabra. ¿Qué quiere decir gobernada? Pues gobernada quiere decir que nos debemos dejar guiar por la palabra de Dios.
Mientras nosotros no nos dejemos guiar por la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos gobierne y nos guíe y nosotros la entendamos, vamos a seguir cayendo en el pragmatismo, vamos a seguir cayendo en el exceso de todo y vamos a seguir cayendo en el subjetivismo. Y sin embargo así no es, ¿verdad? Les voy a pedir por favor que vayamos a Éxodo 20. Vamos a ver lo que dice Dios en Éxodo 20, del 2 al 6. Éxodo 20 del 2 al 6. Y en Éxodo 20 del 2 al 6 muchos creo que como cristianos lo hemos leído, ¿verdad? Pero no lo hemos entendido. Yo lo voy a leer en la versión que yo tengo y dice: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Es un Dios celoso, imagínense, y muchas veces no lo entendemos. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios es un Dios celoso y eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Y aquí lo dice, son sus mandamientos, o sea, es su palabra. Y podrán decirme, sí, tú lo estás diciendo, pero es en el Antiguo Testamento. Y Dios vino y cumplió sus mandamientos y chalala y chalala y chalala. Pero ¿sabe algo? O sea, a pesar de esto, nosotros más adelante, un poquito más adelante, vamos a leer también en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios celoso y lo dice, y uno de sus mandamientos dice: no te hagas dioses delante de mí. O sea, quiere decir que no hay nadie mayor y no hay nadie que sobrepase la naturaleza de Dios. Nadie. Él nos está mandando de una manera a expresarnos que no hagamos ninguna imagen de Él ni de a nadie más. Si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, entonces, ¿cuál es la idea de que debemos tener de Él cuando nos acercamos a adorarle? Lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, esa idea revelada por Dios de lo que Él es, se debe de gobernar en nuestra adoración, que es el mismo que se debe decir de que nuestra adoración debe ser gobernada por la palabra. Así que sabemos que adorar en verdad no solo implica adorar como Dios lo ha mandado en su palabra, sino también que nuestra adoración debe girar en torno a la verdad revelada. ¡Sas! A la verdad revelada. ¿Y cómo vamos a entender o cuál va a ser la verdad que Dios nos va a revelar? A través de su palabra. Si nosotros no leemos, como yo les decía, nosotros muchas veces como jóvenes de alabanza caemos en el que lo mismo, repetimos lo mismo, pero porque muchas veces, y les voy a ser sincero, no nos ha sido revelada la palabra de Dios. Por eso caemos en la monotonía. Entonces, eso no es lo correcto. Nosotros debemos aprender a leer la palabra y que sea revelada su palabra a nuestras vidas y luego dejar que esa palabra nos gobierne en nuestras vidas. Entonces, yo creo que el día de hoy tenemos mucho que analizar y tenemos mucho que pedirle a Dios, porque creo yo que si nosotros no nos revela Dios su palabra y no se muestra a nosotros, pues entonces estamos mal, hermano. Estamos mal y estamos yendo por un camino equivocado y erróneo. ¿Qué es lo que Dios ha ordenado que su iglesia haga en el culto de adoración el día del Señor? Cantar, orar, leer la palabra, predicar la palabra, ofrendar y celebrar los sacramentos, el bautizo y la Santa Cena. No podemos, vean, no podemos inventar nada más. Estos son los 6 elementos establecidos por Dios para el culto de adoración. Ahí no dice que vamos a hacer primeras comuniones, no dice que vamos a
no sé, a ir a comer la hostia, no sé, cosas así. Dice que nada más eso, cantar, orar, leer la palabra, predicar la palabra, ofrendar y celebrar los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Eso es algo que Dios ha estipulado y que Dios ha mandado. Ese es su orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Es por eso, como yo les decía, es que nosotros hacemos el culto conforme a lo que Dios estipula y lo dice en su palabra. Debemos leer la palabra. Miren, esto mi esposo y yo lo dijimos, no inventes, o sea, y es verdad, si no leemos la palabra no tenemos nada. Si su palabra no es revelada a nosotros, no somos nada. Debemos leer la palabra, cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra y administrar la palabra visible. Y la palabra, y la palabra, y la palabra. No hay nada más que la palabra. Si nosotros no hacemos esto de leer la palabra, cantar la palabra, o sea, que todo lo que cantemos sea conforme a la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra, pues ¿cómo vamos a saber que estamos haciendo o dando una verdadera adoración a Dios? No lo sabemos, hermanos. Y si su palabra no es revelada a nosotros, pues menos. Y si no le pedimos que gobierne su vida, gobierne nuestra vida con su palabra, pues muchísimo menos vamos a entender todo eso. O sea que usted debe de cantar la palabra de Dios, igual que yo. Debemos leer la palabra de Dios, debemos predicar la palabra de Dios, debemos administrar la palabra de Dios a nuestra vida. O sea, todo se basa en la palabra. Entonces, pues imagínense si no lo hacemos y no leemos la palabra, y a mí me cayó como balde de agua fría y no se los voy a negar, porque nosotros no siempre la leemos. La verdad, mi esposo y yo a veces le leo en las mañanas Salmos, o le leo Proverbios, o vamos leyendo, pero no es del diario. La verdad, a veces se nos hace tarde, pero debemos entender que no es así. Que si nosotros no entendemos o no seguimos la palabra de Dios y no entendemos la palabra de Dios, no somos nada. Y no vamos a entender la naturaleza de Dios y por ende no vamos a poder adorarlo de la manera correcta. Cuando nos apartamos de su palabra, estamos adorando a un Dios de nuestra propia imaginación. ¡Sas! Imagínese. Cuando no nos apartamos de la palabra de Dios, pues a nosotros adoramos, como yo les decía, a los de alabanza, nosotros muchas veces caemos en eso, en la monotonía. Por lo tanto, estamos violando el primer y segundo mandamiento de la ley moral. ¿Cuál es su ley? Que dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, de tu país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. O sea, estamos violando eso. Estamos violando la ley de Dios. La ley moral dice ahí. Si nosotros hacemos las cosas sin la palabra de Dios, estamos violando los mandamientos morales de Dios. Así que, imagínense, su naturaleza determina nuestra adoración y nuestra adoración dice algo del Dios al cual adoramos. Ahora voy a pedirles por favor que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Permítanme. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Vamos a leer el 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Porque Dios, ¿cómo dice? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre de las congregaciones de los creyentes. Muchas veces creemos eso, que Dios no es un Dios de desorden, y aquí lo dice. Muchas veces creemos eso, y no,
no es un Dios de desorden. Ahora vamos a leer ahí mismo en 1 Corintios 14, 39, 40. 39 y el 40. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Las directrices que Pablo da para que se haga uso de los dones de la iglesia de esta manera organizada, ordenada, esas directrices están enraizadas en la naturaleza de Dios, por cuanto Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios que se contradice a sí mismo, Dios no es un Dios que no podemos entender si va para el norte o va para el sur. Dios es muy claro, no es un Dios de confusión, sino de paz. Por eso los cultos de la iglesia, que la iglesia celebra para adorarle, deben reflejar orden, armonía y sobriedad. Todo debe hacerse en la iglesia decentemente y con orden. Dios no está en contra, de que profeticemos, Dios no está en contra. Vaya, Él pone y Él dice a quiénes, y no me voy a meter mucho en eso porque si no me estaría desviando un poquito del tema, pero aquí dice que Dios es un Dios de orden, y Dios dice cuándo, y Dios dice dónde, y Dios dice en qué momento, ¿sí? Es un ejemplo de que Dios no está en contra, pero debemos aprender a que Dios tiene un orden y que muchas veces nosotros como iglesia no entendemos ese orden, ¿sí? Muchas veces, como yo les decía, muchas veces, nosotros como seres humanos o como creyentes de la palabra de Dios, queremos llegar después de la alabanza y creer que pues ya con la palabra de Dios y con que yo dé mi diezmo, pues con eso ya Dios, pero estás pasando ese orden que Dios estipuló. Si tú no llegas desde el inicio de la oración, entonces estás saltándote ese orden que Dios quiere en su iglesia. Y Dios nos manda a ser una iglesia ordenada. Dios nos manda a ser una iglesia que dice que reflejen armonía y sobriedad. ¿Qué quiere decir sobriedad? Una virtud. ¿Y cómo vas a conseguir tú esa virtud? Dice, es una virtud que no pasa límites, y cualquier persona pueda vivir, pero ¿cómo vamos a poder nosotros conseguir esa sobriedad y esa virtud de la sobriedad? Pues siendo constantes. Y sin embargo no somos constantes, no vamos a poder ser un orden, nosotros no vamos a poder llevar el orden que Dios manda. Y que dice que debe reflejar armonía, sobriedad, orden. Y esa va a ser una iglesia decentemente. Y les voy a decir algo, nosotros no somos una iglesia decentemente, porque no llevamos el orden conforme Dios lo manda. Entonces debemos aprender, hermanos, a llevar el orden que Dios dice. Punto número 2. Nosotros no solo somos criaturas de Dios, sino también somos pecadores. Por ende, no tenemos el derecho ni la capacidad de establecer los términos en los que vamos a acercarnos a Él. ¡Sas! Nosotros no vamos a estipular la manera en que nos vamos a acercar a Dios. Él nos va a estipular la manera en que Él quiere que nosotros, como hombres o mujeres, nos acerquemos a Dios. El hombre no puede determinar por sí mismo cómo acercarse a Dios y adorarle. Dios no nos ha concedido ese derecho y no tenemos esa capacidad, ya que nuestro entendimiento quedó severamente dañado por el pecado. Y ese entendimiento dañado en el hombre es una fábrica de idolatría. Vamos ahora a Romanos 1. Vamos a Romanos 1, 1 del 18 al 25. La ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruye la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inultitudes razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¡Sas! Imagínense que si todavía viviéramos ahora sí que cuando los romanos, hermano, cuando Pablo decía y les predicaba todo, o sea, lo que Dios hizo, imagínense, Dios nos entregaría a nuestros deseos y a nuestros pecados por adorar a otras cosas, por hacer adoración a otras cosas. Entonces, imagínense, entonces usted y yo, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Muertos, completamente, o entregados a nuestros deseos, dice ahí, ¿verdad? El hombre es un ser religioso, ya que Dios nos hizo para su gloria, y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a inventar a uno al cual adorar. El hombre es una fábrica de ídolos. Por eso lo dice Pablo, que comienza con injusticia deteniendo la verdad. Y eso ahorita ya lo leímos, y determina que cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y lo vimos en el versículo 25, ¿verdad? En el versículo 25 dice la palabra: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El hombre con sus fuerzas nunca podrá adorar adecuadamente al único Dios vivo y verdadero, si no se fabricara un ídolo conforme a su propia imaginación. Nosotros nunca vamos a entender, vamos a poder adorar a Dios de la manera correcta con nuestras propias fuerzas, si no vamos a su palabra, y si no lo estipulamos, y si no lo creemos en su palabra. Vamos al punto número 3, y ya es el último punto para terminar. Amén. La Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. Vamos a Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12. Entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, se les oía una voz. Y hoy vamos también a Deuteronomio 12:32, ahí adelantito. Perdón, hermanos, se me fue la señal. Vamos a Deuteronomio 12:32. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. O sea que no podemos añadir ni quitar nada, y cualquiera de esas acciones se considera un acto de rebelión que no puede ser tolerado por Dios, permitido que se quedará registrado en su palabra. Y entonces nosotros como cristianos no podemos hacer nada y no podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos quitar, ni añadir, ni poner, ni nada. ¿Sí? No podemos hacer nada y no podemos adorar a Dios si no de la manera en que no diga su palabra. Debemos aprender a que debemos adorar a Dios como lo dice su palabra. Entonces, da algunos ejemplos, y les voy a leer nada más unos dos, porque la verdad es que ya me pasé un poquito del tiempo, pero les voy a dar solamente dos ejemplos de los cuales quedaron registrados en la palabra de Dios,
Y que estos ejemplos nos los pone Dios para nosotros poder entender que nosotros no debemos hacer nada o no debemos tomar nada a la ligera, no debemos hacer nada que no sea indicado por Dios. Vamos a Levítico 10, 1 al 3. Vamos a hablar un poquito, vamos a leer un poquito, perdón. Pero muerte de Nadab y Abiú. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron delante de él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Aquí podemos, es una historia de Nadab y Abiú, que el Señor no había estipulado que ellos, en ese momento, que ellos fueran y prendieran fuego, en el tabernáculo. Y sin embargo ellos lo hicieron, pero el Señor no se los había ordenado, no se los había mandado. Y entonces, ¿qué pasó? Les dio cuello, literal. Les dio cuello, ¿por qué? Porque Dios no lo había estipulado y no lo había... Entonces imagínense, hermanos, todo lo que hemos venido haciendo hasta ahorita, conforme a lo que nuestros conocimientos, conforme a lo que creemos, conforme a lo que... No, pues imagínense, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Porque Dios la verdad muchas veces no lo hacemos conforme la palabra y conforme la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Vamos a leerles les voy a leer otro ejemplo. Vamos a ir a Primera de Crónicas 15:2. No, vamos a ir a vamos a ir a Segunda de Samuel 6:3. Segunda de Samuel 6:3. Perdón, hermano, se me perdió un poquito aquí. Segunda de Samuel 6:3. 6:3. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se las llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en la colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con grande entusiasmo y cantaban al son de arpa, liras, panderetas, sistros y címbalos. Cuando Israel recuperó el arca de mano de los filisteos, David decidió transportarla a Jerusalén en un carro con bueyes, jalando con bueyes, en un carro nuevo, en una carreta, vaya. La verdad, era una manera práctica de llevar el arca. El problema de esto es que esa no era la manera establecida por Dios. La manera establecida por Dios no era esa, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más ahorita en Primera de Crónicas, pero dice, esa no era la manera de llevar el arca. El problema era que esa no era la manera establecida por Dios para transportar el contenido de las cosas sagradas al tabernáculo. ¿Y saben qué pasó? Que esta innovación práctica de David le costó la vida a Usa, porque cuando los bueyes iban, y lo leímos, mi esposo y yo dijimos, no inventes, ¿no?
Y hasta él me dijo, ay, entonces ¿en serio se murieron? Le digo, sí, pues como como lo leímos anteriormente en el ejemplo anterior, dice que el Usa no era un levita, y Dios había estipulado que solamente el arca los podían llevar los levitas, ¿sí? Entonces, Usa, cuando iban con la carreta, los bueyes, se movió el arca, y Usa, porque que no querer que se cayera el arca, le mete la mano. Y como él no era levita y no era como Dios lo había estipulado, se murió. Dios ahora sí que como dice aquí, cayó fulminado. Entonces, cuando David por segunda ocasión trata de transportar el arca, tuvo mucho cuidado en hacerlo. Otra vez, esta vez David decidió no ser pragmático. ¿Qué quiere decir pragmático? Conforme a él, lo que él creía y conforme a lo que él sentía. O sea, que David volvió a transportar el arca de Dios, sí. Y eso está en 2 de Crónicas 15:2. Y ahí David ya no decidió ser pragmático. Y muchas veces nosotros como cristianos necesitamos muchas veces de eso, de no caer, más bien, de que caímos, ahora ya entendimos la lección, entonces pues nos paramos, Dios nos da la oportunidad, y ahorita nos está dando esa oportunidad de hacer su adoración y de entender su adoración y de hacer las cosas de la manera correcta como Él lo manda. Y Dios nos está dando esa segunda oportunidad como se la dio a David. ¿Sí? El celo que Dios mostró por su adoración en el antiguo pacto es el mismo que encontrarás en el Nuevo Testamento. Cristo acusó a los fariseos de adorar a Dios en vano, al enseñar como doctrina mandamientos de hombres. Recordemos que Jesús le hizo saber a la samaritana que la adoración de los samaritanos era inaceptable, porque no tomaban en cuenta toda la revelación de Dios. Porque Dios no debe ser adorado, porque Dios debe ser adorado en espíritu, pero también debe ser adorado en verdad. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Dios debe de ser adorado en espíritu y en verdad. Y el día de hoy vemos que Dios debe de ser adorado conforme a su palabra y conforme lo estipula su palabra, pero no ser pragmático, sino caer en eso, y no caer en el estigmatismo, y no caer en muchas cosas que hemos caído como cristianos. Y pedirle a Dios que nos revele su palabra, pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe y que nos capacite para entender su palabra y dejarnos gobernar por la palabra de Dios. Vamos a leer otro ejemplo. Vamos a Colosenses 2:20-23. Colosenses 2:20-23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Preceptos que no estaban establecidos en la Biblia. En este versículo vemos cómo la palabra de Dios está hablando del culto voluntario, que significa culto elegido por uno mismo o adoración autoimpuesta. O sea que yo lo decido, como lo decíamos en el pragmatismo y en el subjetivismo, y no es algo que yo lo crea o que yo sienta. ¿Sí? Es interesante que Pablo dice que eso atrae a la gente. Y sí es cierto, hermanos, por como yo les decía, hacíamos nosotros un montón de cosas para atraer a la gente, y ese no es el punto. Porque para muchos produce un éxtasis religioso, independientemente si estas prácticas son sancionadas o no por las escrituras. Nosotros no vamos a la iglesia a sentir que adoramos, sino a adorar. O sea, una cosa es
yo siento, yo pienso, yo digo, y otra cosa es hacerlo de verdad. Entonces, pues imagínense, muchas veces hacemos eso y caemos en ese, pues en la monotonía y caemos en muchas cosas que Dios no manda y no estipula en su palabra, y que si hasta el día de hoy por su misericordia de Dios estamos usted y yo, es porque, y si el día de hoy Dios nos está permitiendo entender y leer lo que Dios estipula en su palabra, pues gloria a Dios, ¿verdad? La única adoración que es aceptable en la presencia de Dios es aquella que Él ha establecido en su palabra, ya sea por precepto o por ejemplo. Y para terminar, ahora sí que van a decir, ay, Belén, pero hermanos, de verdad estaba muy largo el tema, pero créanme, yo trato de explicarlo de la manera posible y que esperando que Dios nos hable y nos, pues, más que nada su palabra sea la que nos hable, ¿verdad? 4. La iglesia es la casa de Dios, no la nuestra. ¡Sas! Y por lo tanto ahí debemos conducirnos como el dueño ha dispuesto, no como a nosotros nos parece o como nosotros deseamos. ¿Y quién es el dueño? Pues el Señor Jesús. Nos dice, la iglesia no es nuestra casa. Y así que nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queramos. Ni el pastor, ni la pastora, bueno, la hermana Berta, ni nosotros como la alabanza, ni los líderes, nadie va a hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios manda y estipula en su palabra. Y cuando usted y yo queramos hacer algo, queramos, no sé, hacer no sé, algo diferente, conforme a lo que Dios estipula en su palabra, pues siempre debemos dirigirnos primero a Dios y decirle, Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? Señor, ¿me das permiso? Porque es su casa. Dios, esa es su casa de Dios, no su casa ni la nuestra. Es la casa de Dios. Entonces, como casa de Dios, es como si yo llegara a la casa de mi papá y hiciera lo que yo quisiera. Y sin embargo, no es así. Yo soy de las personas, y mis papás lo pueden decir, llego y le digo, ¿puedo agarrar esto? ¿Puedo pedir? O sea, siempre pido, siempre, oye, ¿puedo? Porque ya no es mi casa, aunque son mis padres, yo lo sé, pero ya no es mi casa. Siempre mi papá me dice, ay, agarra. Sí, pero ya sé que yo no es mi casa y yo estoy respetando su autoridad porque él vive en esa casa y yo sé que a lo mejor a él le cuesta hacer o comprar o así. Y entonces lo mismo, Dios. Nosotros llegamos a la iglesia y no es nuestra casa. Y cuando nosotros como no es nuestra casa, no debemos de dejar ni tirada la iglesia, no debemos de dejar ni pegado el chicle debajo de la silla, porque no es su casa, hermano, y si en su casa lo hace, pues qué pena. Pero discúlpeme, pero en la iglesia no se debe de hacer porque no es su casa. Vamos a leer primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aunque espero y pronto a verte, escribo estas instrucciones, para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí estamos viendo cómo Pablo le deja instrucciones a Timoteo y no deja que Timoteo haga lo que él quiera y lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, no debemos pasar la voluntad de la palabra de Dios. Y él le dice, o sea, le deja instrucciones y le dice, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea que debemos de comportarnos en la casa de Dios usted y yo, sí. Porque Dios lo estipula en su palabra, que es la iglesia del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. Él es la verdad. Y acuérdense que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pablo no deja a Timoteo conducirse como él cree en la casa de Dios, sino le da instrucciones de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad.
En otras palabras, le dice a Timoteo que la iglesia no es su casa, no es tu casa, no es casa de los hermanos. En la iglesia no se debe hacer en la iglesia no se debe hacer en el culto de adoración lo que los hermanos piensan, porque es la casa de Dios, es lo que diga el dueño y nada más. O sea, nosotros debemos hacer la adoración conforme lo que diga el dueño. ¿Y quién es el dueño? Es Dios. ¿Y dónde vamos a aprender a saber lo que el Dios quiere para hacer para su adoración? En la palabra de Dios. Es lo que diga el dueño y nada más. Y no olvides, Timoteo, la función de la iglesia es columna invaluable de la verdad. La iglesia defiende y proclama la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Como yo les decía, esto es el fundamento de todo, es la palabra de Dios. ¿Cómo podrá la iglesia proclamar y defender la verdad en Cristo si estamos introduciendo en el culto prácticas extrabíblicas que no están contenidas en esta verdad revelada? Cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva o para aumentar la devoción del pueblo de Dios, estamos poniendo en duda la sabiduría de Cristo. Hermano, imagínese cuando hacemos cosas extras que nos vienen cimentadas en la verdad y en la palabra de Dios, estamos poniendo en duda la sabiduría de Dios. Imagínense. Y usted y yo no podemos poner en duda la sabiduría de Dios. Y la suficiencia y la ineficiencia de su palabra. O sea, imagínense. O sea, que como si la palabra de Dios no existiera cuando nosotros hacemos cosas que no vienen en la palabra de Dios. Eso que la verdad que lo hemos hecho y pues ahora que lo estamos entendiendo, pues esperemos que Dios la verdad nos perdone, porque sabemos que hemos cometido muchos errores como iglesia, hermanos. Muchos errores haciendo cosas que no vienen y no son cimentadas en la palabra de Dios. Estamos poniendo en duda la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos implicando que hay cosas útiles para nosotros que Cristo no mandó y enseñó en su palabra. Eso contradice abiertamente lo que la Biblia dice de sí misma. Vamos a segunda de Timoteo, ahí adelantito, 3, 16 y 17. 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo quiero ser esa sierva de Dios. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo Dios nos va a instruir? ¿Cómo Dios nos va a enseñar? ¿Cómo Dios nos va a capacitar para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Cómo lo debemos adorar? ¿Cómo debemos hacer el culto en la iglesia? O sea, todo. Debemos, como decía más arriba, como leíamos, debemos hablar palabra, cantar palabra, leer palabra, predicar palabra, llevar por obra palabra. Todo es palabra. Sí, porque la palabra de Dios es suficiente para regularla, porque la Biblia es la palabra de Cristo. Vamos a Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso quiere decir que en dónde están escondidos todos los ay, perdón, se me fue la onda. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y en el conocimiento.
¿En quién están escondidos esos tesoros de la palabra y el conocimiento? En Dios y en su palabra. Y primeramente, si buscamos a Dios, Dios nos va a llevar a su palabra y allí es donde vamos a encontrar todos sus tesoros escondidos. Muchos tesoros que son invaluables, hermanos. El tesoro de Dios que Dios nos deja en su palabra y que nos estipula en su palabra son invaluables. Todo está en la palabra de Cristo, no tenemos que añadirle nada, no tenemos que restarle nada. La Biblia es todo lo que necesitamos para adorar a Dios, en una forma que es agradable a Él y beneficiosa para nosotros. Como conclusión, podemos decir que Cristo debe ser el centro de nuestra adoración, no nosotros, que Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarlo, que Él nos ha revelado su voluntad al respecto de su palabra. Tenemos que tener un apego a la palabra de Dios, tanto en el contenido como en la forma a la adoración a Dios. No olvidemos que la forma impacta el contenido. La naturaleza de Dios determina el modo de adorarle y el modo como le adoramos afectará nuestra visión de Dios para bien o para mal. Que Dios nos preserve en la verdad de su palabra para ser una columna invaluable de verdad. Y hermanos, de verdad, no les miento, pero este tema estuvo larguísimo, pero créanme que a mí me edificó mucho. Y espero que ustedes también. Y espero que de verdad, hermanos, pues nos puedan entender que la base de todo es la palabra. Y si nosotros no dejamos que la palabra nos sea revelada, que la palabra nos gobierne, que la palabra sea lumbrera nuestro camino, que la palabra sea en nosotros, o sea, sea en nosotros la palabra, no vamos a aprender y no vamos a entender lo que es la verdadera adoración a Dios. Porque aquí es donde Él nos enseña a adorarle de la manera correcta. Y la base de la adoración es la naturaleza de Dios. Y hay que dejar de ser pragmáticos y hay que dejar de ser estigmáticos, hermanos. Hay que dejar todo eso a un lado. El estigmatismo a un lado. Hay que dejar a un lado el yo siento, yo creo, yo digo, o sea, no, hermano. Hay que empezar a partir de ahora, Señor, tú ayúdame, sé tú en mí, sea tu Espíritu Santo en mí, o sea, tú, en todo tiempo que seas tú en mí. No yo mismo en mí, no ser yo mi propio ídolo, no ser que el sujeto sea mi ídolo, no ser el pastor mi ídolo, no ser las imágenes que hay, los ídolos en nosotros, hermanos. Entonces, yo espero que me hayan podido entender un poco, que me haya dado a entender de la mejor manera. Créanme que a mí me cayó como balde de agua fría todo esto que yo leí, que estudié y créanme, hermanos, espero de verdad de todo corazón que pues a partir de ahora le pidamos perdón a Dios porque hemos hecho las cosas mal, hemos hecho las cosas no de la manera correcta. Entonces, y que Él nos enseñe a aprender a adorarlo de verdad como Él se lo merece. Y a aprender su naturaleza y aprender de Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Pues Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Y fíjate como tú me lo hacías sentir, Señor. Yo sé que a lo mejor me alargué, Señor. Yo sé que a lo mejor hice largo el tema. Pero, Señor, es verdad, muchas veces nos podemos dedicar 2-3 horas para ver una película. Nos podemos dedicar 2-3 horas a estar en un videojuego. Podemos dedicarnos 2-3 horas a estar en otras cosas, Señor. ¿Y por qué no dedicarnos 2-3 horas a escuchar tu palabra, Señor? Perdónanos, Señor, porque sabemos que hemos caído en el conformismo, hemos caído en la monotonía. Perdónanos, Señor, porque hemos caído en el subjetivismo, que hemos caído en el pragmatismo, hemos caído, Señor, en cosas que no son agradables a ti. Pero, Señor, el día de hoy que hemos entendido, tú has abierto nuestros oídos, nos has, Señor, enseñado tu palabra y lo que manda tu palabra y lo que estipula tu palabra, Señor. El día de hoy nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a sujetarnos a tu palabra, Señor.
que tú, Señor, puedas revelarte a nuestras vidas, Señor, para que nosotros constantemente podamos entender tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, para que nosotros cuando leamos tu palabra sea revelada a nuestras vidas y de que dejemos que tu palabra sea la que nos gobierne a nosotros, Señor, y a través de esa palabra que nosotros podamos entender, Señor, cómo es que tú quieres que te adoremos, cuál es la manera correcta en que nosotros te adoremos, ya no basarnos en los sentimientos, ya no basarnos en lo que creamos que está bien o está mal, sino basarnos en tu palabra, cantar tu palabra, como decíamos, leer tu palabra, llevar a prueba tu palabra, llevar tu palabra en todo momento, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que nos perdones y ayúdanos, Señor, porque sabemos que no es fácil, y perdónanos porque, Señor, ahora leyendo todo lo que no, la gente que no estaba antes en tu presencia, la gente que no escogías tú o que hacía algo mal que no estaba estipulado, que tú no habías mandado, Señor, se morían, los matabas o caían fulminados, Señor, y si el día de hoy tú no nos has dejado morir o no nos has matado prácticamente, es por tu misericordia, Señor, y porque nos amas. Perdónanos, Señor, y yo te pido que en esta noche, Señor, tú nos ayudes a recapacitar en todo esto, Señor, y ayúdanos, Señor, constantemente a poder seguir entendiendo tu palabra de la manera correcta y de la manera en que tú lo mandas y que tú lo estipulas. Y ayúdanos a entender que la naturaleza de la la adoración es tu naturaleza, Señor. Eres tú. No hay nadie más, no hay otros ídolos, no hay otros dioses. Solamente tú eres el único Dios vivo y verdadero. Ayúdanos a deshacernos de esos ídolos que nos hemos hecho muchas veces en nuestro corazón, Señor. Quítanos esos ídolos de nuestro corazón, Señor. Yo te lo pido, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que toda palabra llega a su tiempo, no llega ni antes ni después. Y si tú nos has permitido que el día de hoy podamos entender esta parte de tu palabra, es gracias a tu misericordia y a tu voluntad y a tu amor hacia nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y que en esta noche se puedan, Señor, descansar y puedan leer tu palabra y puedan recapacitar en todo esto que estamos leyendo, estudiando, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar en esta noche.